Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hay fisicoquímica. Hemos visto el potencial químico, eh, las relaciones que existen entre el potencial químico y las demás variables termodinámicas, la regla de las fases, hemos visto soluciones, eh, propiedades molares parciales, relación entre las propiedades molares parciales entre las propiedades molares y las molares parciales. A veces los ponemos, porque me olvido que me acuerdo, entre las propiedades molares parciales y las integrales. Las integrales es entre las propiedades molares y las molares parciales. De los cuales acabo de hacer un ejemplo de la aplicación de los tres casos, el de la aplicación de ecuación de Higgs-Diogen, dado una propiedad molar parcial contra la otra. Después nos fuimos a mezclas ideales. Vimos que para mezclas ideales había un problema con la energía libre y la entropía. He escuchado de las dos campanas, esto es, el problema de las mezclas ideales proviene de un problema de la entropía, con lo cual la energía libre tiene una expresión, o como lo deduzco yo, porque me resultó un poco más simple, de la energía libre encuentro la dependencia de la entropía de mezclas ideales. Y demuestro además que delta, o sea que la entalpía ideal es igual a la entalpía del puro, y el volumen ideal es el volumen del sistema puro. No hay ninguna componente adicional por mezcla. Después dijimos que no todas las mezclas son ideales, entonces, y particularmente las de fisicoquímica no son ideales. Después en otra materia harán lo que quieran, pero en físico-química no son ideales, solamente para complicarles la vida. No, sirve para algo, créeme que sirve. Y tenemos que dar una idea de la problemática para soluciones reales. Encaramos la solución por el lado de la fugacidad de un componente en la mezcla. ¿Qué es la fugacidad? La fugacidad era una función termodinámica tal que me permitía encontrar la energía libre molar parcial de un componente en una mezcla, con un estado de referencia del componente puro gaseoso, a la temperatura T y a la presión de una atmósfera. Y vimos que hay sistemas en donde calcular la fugacidad del componente puro a la energía libre del componente, la energía libre del componente I puro a la temperatura T, presión de una atmósfera y gas, puede ser realmente complicado. Y si es realmente complicado encontrarlo como gas, entonces vamos a hacer otra cosa, vamos a definir una nueva función termodinámica de estado llamada actividad, que la única diferencia que tiene, la pequeñísima diferencia que tiene, es que depende de la energía libre del componente I puro, a la temperatura, presión de la mezcla y en la misma fase. O sea, el estado de referencia de la actividad es la temperatura T, la presión P del sistema y en la misma fase en que se encuentra ese componente en la mezcla. Vimos que para calcular fugacidad, no iba a calcular fugacidad, lo que yo iba a hacer era calcular coeficientes de fugacidad. Y los coeficientes de fugacidad salen normalmente de una ecuación de estado con una regla de mezcla. Y la regla de mezcla que vimos es una regla de mezcla de Van der Waals, en el sentido de que los parámetros de una ecuación analítica de estado se obtienen como combinación arbitraria, pero hay que indicarla como una combinación que depende de la composición. Y dejamos el tema de que para la actividad nos iba a pasar lo mismo. Esto es, la actividad
No la vamos a calcular en realidad, porque lo que vamos a calcular es el coeficiente de actividad. Y indiqué brevemente de que el coeficiente de actividad tenía varias expresiones. Y lo dejé ahí medio inconcluso porque no tenía más tiempo y tenía que hacer el ejercicio. Con eso basta. Pero tengo que retomar el tema. Esto es, de la misma forma que yo tengo un cuerpo, un tema llamado fugacidad, que expreso lo que es, cómo se lo obtiene, digamos, como la integral de B real menos B ideal sobre RT diferencial de P, tengo que integrar. Y ese es un tema con sus propiedades y para qué sirve. Y un segundo tema es cómo obtener los coeficientes de fugacidad a partir de una ecuación analítica de estado y explicar cómo voy a aplicar el principio de estados correspondientes para este sistema que es una mezcla, cómo voy a combinar los parámetros en una regla de mezcla, en qué consiste esta regla de mezcla, que hay de dos tipos, regla de mezcla de tipo Van der Waals y de G en exceso, y ese es un segundo tema con respecto a fugacidad, o sea, fugacidad está dividida en dos. Actividad está también dividida en dos. Uno es la definición, lo que es, para qué sirve, las gráficas, el que va a 1, que va a 0, que la actividad va de 0 a 1, dependiendo del estado de referencia. Y el segundo tema es cómo obtener el coeficiente de actividad, el equivalente de la ecuación de estado para la fugacidad. ¿Saldrá el coeficiente de actividad de una ecuación de estado? No. Y ese es un problema. No porque ya lo usé para fugacidad. Si yo lo sacara de una ecuación de estado, cualquier cosa que yo haga me va a dar fugacidad. O sea, voy a razonar en círculo. O sea, no puedo usar lo mismo que yo usé para fugacidad para usar actividad. Entonces, lo que reemplaza a la ecuación de estado para calcular la fugacidad, en actividad, en coeficiente de actividad, se llama modelo de coeficiente de actividad. ¿Qué es un modelo de coeficiente de actividad? Una ecuación que ajuste los coeficientes de actividad, pero que además, o sea, pero que cumpla un conjunto de requisitos bastante estrictos. No cualquier ecuación ajusta los coeficientes de actividad. Los que ajusten coeficientes de actividad se llaman modelos. ¿Por qué? Porque esta ecuación de ajuste yo le voy a pedir que cuando esté puro, el coeficiente de actividad valga 1. Que cuando valga 0, exista, o sea, no dé infinito, sino que dé un valor al cual voy a llamar coeficiente de actividad de dilución infinita. Pero que existe y sea finito. Y como si fuera poco, le voy a pedir a este modelo de coeficiente de actividad, esta ecuación de ajuste de los coeficientes de actividad, le voy a pedir que cumpla con la ecuación de Gies-Dügen. Esto es que el valor que si yo integro la actividad, diría yo, en la ecuación de Gies-Dügen para encontrar una actividad dada a la otra, como la actividad tenía que ir entre 0 y 1, la integral de menos xb sobre xa diferencial de la actividad de A o de B entre 0 y 1, esa integral valga 0. Porque si no vale 0, entonces no va a cumplir con la ecuación de Gies-Dügen. O sea, no todas las ecuaciones de ajuste cumplen con esa condición. El primer desarrollo más simple que lo cumple es el equivalente. ¿Cuál es el equivalente a la ecuación de estado de gases ideales? El primer modelo de coeficiente de actividad que cumple con todo eso es la solución ideal. ¿Y a qué llamamos solución ideal? Aquel cuyo coeficiente de actividad valga 1.
Sí, una solución es ideal desde el punto de vista de la actividad cuando el coeficiente de actividad vale 1. Ese es el modelo equivalente a gases ideales, pero para soluciones condensadas, en donde no puede calcular la fugacidad. Saliendo del modelo de soluciones ideales, entro en dos grandes capítulos. El primero, si la mezcla es binaria o multicomponente. Si la mezcla es binaria, el primer desarrollo simple, más elemental, es un desarrollo denominado de Margules, en donde yo desarrollo el logaritmo de un coeficiente de actividad en función de un polinomio de la concentración del otro componente, en los cuales el término independiente y el término lineal valen 0, porque deben pasar por 0 y por 1, debe ser 1 el coeficiente de actividad cuando la fracción molar esté en 1, se apura, y debe cumplir con la ecuación de Gies-Dügen, razón por la cual el segundo término, el término lineal, debe ser igual a 0. Los restantes modelos, una variante del modelo de Margules es la dependencia del término cuadrático con la temperatura. Si el término cuadrático depende, el coeficiente del término cuadrático depende de 1 sobre t, puedo demostrar en un ejercicio muy simple que delta H, perdón, que H en exceso es igual, es distinto de 0, y S en exceso es igual a 0. ¿Y si es multicomponentes, se podrá? Sí. Y allí tenemos varias alternativas. Las varias alternativas están, este es el libro Fase Equilibria en Chemical Engineering de Wallace, que ustedes lo tienen. Cuando llegan al capítulo de actividad, les explica todos los modelos que tenía allí. ¿Está bien? Modelo de Wilson y sus modificaciones, modelo Non-Random to Liquid NRTL, cómo utiliza un concepto de concentraciones locales, esto es, se fija la esencia del desarrollo matemático de Reron y Prausnitz, es ver la esfera de solvatación de una molécula, esto es, una molécula determinada con cuántas moléculas coordina, eso obliga a tener una concentración local de las especies, y basado en ese criterio se desarrolló un modelo que se denomina UNIQUAC, que está planteado aquí. ¿Cómo? Esto se me va a cortar en instante, porque se me va a cortar en instante. Lo voy a... vamos a parar un segundo así, continúo la grabación y arranco, no arranco el otro tema, pero continúo completando el otro tema. Queden en línea y ya lo... luego de este brevísimo recreo, lo tenemos esta hora, estamos comentando modelos de coeficiente de actividad, y entonces les planteaba de que los modelos estaban en este libro, pero también les puse un criterio que finalmente es lo interesante. Este no, este no, allá. Héctor,
Una consulta. No pude escuchar bien. La primera condición que tenía que cumplir los modelos. Es que pasen por 0 y por 1. Perdón, sí, que la actividad pase por 0 y por 1. Que el coeficiente de actividad sea, que el coeficiente de actividad, para cuando la sustancia esté pura, el coeficiente de actividad de 1. Esa es la primera condición. La segunda condición es que cumpla con la ecuación de Gies-Dügen. O sea que los dos coeficientes de actividad o los coeficientes de actividad entre sí estén relacionados. O sea, esas son las dos condiciones que tiene que tener un modelo de coeficiente de actividad. Gracias, Héctor. Dejo de compartir esta. Nos importan dos temas de los modelos de coeficiente de actividad. Tres. ¿En qué consisten a grandes rasgos? No está fuera del alcance de este curso hacer la deducción de varios de estos modelos de coeficiente de actividad. Esto es, hemos programado una ecuación de estado, hemos visto que no es gran cosa. Programar un IFAC tampoco es gran cosa, ni NRTL. Sí que lleva tiempo, entonces solamente me interesa saber a grandes rasgos lo que plantea el libro, un brevísimo resumen, es decir, existe algo que se basa globalmente en esto de composiciones locales y cómo combino las moléculas entre sí, cómo interactúan las moléculas entre sí para poder hacerlo, y fundamentalmente cómo usarlas, que lo vamos a usar en el práctico. Para usarlos en el práctico, entre esta noche y mañana, voy a subir en la UV las versiones ya programadas en MATCAD, a la cual las funciones ya programadas en MATCAD, en la cual todo lo que tenemos que hacer es cargar los parámetros y ver cómo usarlo para usarlo y aplicarlo en algún ejercicio concreto para encontrar, para estimar coeficientes de actividad. Y lo tercero que me interesa es saber qué usar. O sea, en el ejercicio de decir, calcule el coeficiente de actividad con el método UNIFAC. Mucho gusto, pero si no tuvieran eso, o sea, tuvieran que realmente estar a ciegas, entonces le estoy pasando este documento que es el análisis termodinámico de un simulador que van a usar ustedes el año que viene, ¿está bien? Que hace un breve comentario en este simulador, y todos los simuladores usan los mismos modelos termodinámicos, y son los mismos modelos termodinámicos que tenemos en la deducción teórica de físico-química, que usar como ecuaciones de estado, que propone básicamente el libro Penn Robinson o Swab Redlich Wong, ¿está bien? Y de los modelos de coeficiente de actividad, los modelos de coeficiente de actividad, que producen los mejores resultados cuando son aplicados, que había que tener varias advertencias, que son todas las advertencias que están acá. Producen los mejores resultados cuando son aplicados en la región en la cual los parámetros se han calculado. Esto es, los parámetros en los cuales se basan estos modelos de coeficiente de actividad son ajustes estadísticos de datos experimentales. Y como son ajustes de datos experimentales, el rango de validez del ajuste está dado por que tenga datos y los intervalos de temperatura y presión en los cuales se han ajustado.
Entonces, a grandes rasgos, modelos como UNIQUAC, UNIFAC, porque el modelo termodinámico, el modelo de coeficiente de actividad es UNIQUAC, Unified Quasi-Chemical, que son las siglas de UNIQUAC, un modelo unificado cuasiquímico en su traducción. ¿Por qué se le ocurrió ese nombre? Yo tampoco, o sea, dice, así, ese es el nombre que le dimos, y creo que una de las personas que se lo dio todavía vive. Y digo todavía vive porque este es del año 70, ¿no? O sea, Fredenslund et al. Tengo el paper original, la primera publicación de este artículo de UNIQUAC, UNIFAC. Pero lo que encontraron, los que hicieron el desarrollo teórico de UNIQUAC, es que si descomponían las sustancias en grupos funcionales, esa idea que no prosperó en química orgánica con la ingeniera Cagliari, porque a química orgánica ustedes la vieron por reactividad. Y le debe haber dicho a la ingeniera Cagliari que en química orgánica había la otra mitad de los libros, la otra mitad de la biblioteca, lo hace por grupos funcionales. Entonces, estos científicos tomaron la idea de grupos funcionales, les atribuyeron un valor al grupo funcional, y eso les permite que con datos experimentales encuentren el valor de cada grupo. Es como es un método de estimación por grupo. ¿Sí? El método por estimación por grupos, con la base teórica del modelo de coeficiente de actividad de UNIQUAC, el modelo se llama UNIFAC. ¿Sí? El modelo de contribución por grupo. Entonces, cada vez que vean acá UNIQUAC, es UNIQUAC y su método de contribución por grupo asociado llamada UNIFAC. Sirve para multicomponentes, y los modelos de Margules y Van Laar son de aplicación limitada. Para modelos azeotrópicos andan todos. Para equilibrio líquido-líquido el modelo de Wilson no anda, no sirve directamente. Si el sistema es diluido, los modelos de Margules o Van Laar no andan. ¿Sí? Los sistemas que forman dímeros, el ejemplo clásico es el ácido acético. El ácido acético, en realidad en solución, tiende a, por fuerza intermolecular y por la estructura de la molécula, a formar un dímero y estar en solución como dímero. Esos son sistemas que se autoasocian. ¿Está bien? Esto no anda en RTL y UNIQUAC. Para polímero no anda nada excepto UNIQUAC, y para extrapolar fuera de los rangos de datos experimentales, Wilson, NRTL o UNIQUAC son buenos. Sin embargo, acá hace breves comentarios de cuándo usaría el modelo de Margules, cuándo usaría el modelo de Van Laar, la primera representación de energía libre en exceso de Gibbs con significado físico. Esta afirmación es el resumen de lo que está en el libro Fase Equilibria en Chemical Engineering, cuando dice Van Laar. O sea, cuando dice Van Laar, está toda la deducción de Van Laar, sus pros, sus contras, etcétera, etcétera. Esto es Wilson, está antes de esto, el modelo de Van Laar. Van Laar y Margules, que es este, modelo UNIQUAC, el modelo Van Laar, que es este. ¿Sí? Y más arriba está la explicación de lo que es el modelo de Van Laar. El modelo de Wilson, propuesto en el 64, no puede ser usado en problemas que involucren equilibrio líquido-líquido. El modelo Non-Random to Liquid, NRTL, propuesto por Reynolds y Prausnitz, es una modificación, y acá están los comentarios. La principal dificultad, como lo plantea acá, es que, y la principal ventaja del modelo de UNIQUAC,
UNIQUAC depende de valores de interacción de parámetros binarios. Esto quiere decir que la molécula A interacciona con la B, y no me interesa la interacción de la molécula de A con la C. Me interesa A con B, B con C, A con C, solamente parámetros de interacción de dos moléculas binarios. NRTL requiere un tercer parámetro, no solamente binario, sino requiere un tercero. Mientras que el modelo de UNIQUAC, hecho en el desarrollo en el 75, tiene las principales ventajas. El de Cheninú, el ley de Henry, y esto lo vamos a ver un poco ahora mismo. Entonces, un breve resumen de cuándo usar uno, o ventaja y desventaja de cada uno, está en este artículo de los simuladores para ver cuándo usar. La conclusión sigue siendo general. El modelo es el más famoso, el más estable, sigue siendo UNIFAC. ¿Sí? O sea que es el modelo por defecto que ponemos nosotros y que generalmente anda. Con cuidado, porque le creemos mucho, pero es el modelo que anda. Una brevísima introducción. Este fue un interesantísimo artículo publicado en el 2017 de que hicieron un resumen de la ecuación de estado de Penn-Robinson después de 40 años de ecuaciones cúbicas de estado. ¿Sí? Y es interesantísimo, no se la paso porque se las muestra así. Las enormes variantes que ha tenido Penn-Robinson a lo largo de estos 40 años. Por favor, todas estas ecuaciones son todas variantes de la ecuación de Penn-Robinson. ¿Está bien? Incluida la que usa Hayes, que también está acá, que la primera vez que la encontré, pues es la variante. Pero menciono solamente este resumen que Van der Waals lo desarrolló a la primera ecuación analítica de estado en 1873 y tuvieron que pasar casi 80 años hasta Redlich-Schwarm cuando desarrollaron su ecuación con la modificación de Schwab del 72, la primera famosa. La siguiente fue Penn-Robinson en el 76. Y tiene todas las modificaciones revisadas desde el 76 en este paper, tiene 200 modificaciones realizadas para acabar en dos modelos distintos, el de Pater y Teja y Trebler-Lishnoy, que mejoran un poco, pero no mejoran. Como dice el otro libro, terminamos por usar Penn-Robinson y algunas de sus enormes variantes, que difieren un poquitín, o Schwab-Redlich-Schwarm, la modificación de Schwab. El libro. Y para terminar el tema, hemos visto dos vertientes sustancialmente distintas. Fugacidades para gases y líquidos
que está basada en una ecuación de estado analítica. Para fases condensadas, un modelo de coeficiente de actividad que no tiene nada que ver con una ecuación de estado. Sin embargo, ambos dos, su único objetivo en la vida es calcular la energía libre molar parcial. Y en alguna etapa me parece haber mencionado de que el cálculo de energía libre molar parcial no puede ser caprichoso al gusto de Macaño y al gusto de cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes me dé una energía libre molar parcial que se le dé la gana. No puede ser así, porque entonces acá necesitamos ley y orden, necesitamos algo. Esa ley y orden quiere decir que si no pueden ser infinitos valores, el valor tiene que ser único. No importa cómo lo calcule, el valor de energía libre molar parcial del componente en esa mezcla tiene que ser único. Entonces, ya sea que lo calcule por el lado de fugacidad, ya sea que lo calcule por el lado de actividad, en algún momento van a tener que coincidir. A los científicos que se les ocurrió semejante y brillante idea, dijeron, no puedo unir estas dos ramas del conocimiento, la de las ecuaciones de estado de gases, que para líquido andamos menos, más lo de líquido, que estos modelos de coeficiente de actividad tienen una enorme base experimental, y como tienen fuerte base experimental, modelan bastante bien la realidad, porque surgen de experiencias, de cientos de miles de experiencias que están cargadas en el banco de datos y una supercomputadora que hace un ajuste para encontrar los valores de los parámetros de contribución por grupo ajustados. ¿Se podrá unir? El que tuvo esa idea no tuvo mejor idea que plantear el concepto de, este libro también lo tienen, este libro es el de Chemical Thermodynamics for Process Simulation, o sea, termodinámica química para simulación de procesos, de Gmelin, Kolbe. El principio de todas las reglas de mezcla de G en exceso es que el modelo de coeficiente de actividad y la ecuación cúbica de estado den el mismo valor para la energía libre en exceso. O sea, el valor de la energía libre en exceso calculada con una ecuación de estado cúbica, una ecuación analítica de estado, tiene que ser el mismo valor de G en exceso calculado con el coeficiente de actividad. Y llegado a esta igualdad, había dos posibilidades. O me voy para la izquierda o me voy para la derecha. ¿Sí? Lo que se optó es irse para la izquierda, irse para la ecuación de estado. Entonces, el desarrollo que se hizo a partir de esto es mantener la enorme potencialidad del modelado termodinámico de una ecuación analítica de estado, en la cual, debido a esta igualdad de energías libres en exceso, le incorporo como parámetros adicionales a la ecuación de estado los parámetros de los coeficientes de actividad. Esto combina lo mejor de dos mundos, lo mejor de las ecuaciones de estado y cálculo de fugacidades con los cálculos del coeficiente de actividad. Pero lo llevo para el lado de la fugacidad, porque lo llevo para el lado de la ecuación de estado. Esta es la base de las ecuaciones analíticas de estado con una regla de mezcla de G en exceso, ¿sí? Que es la traducción literal de esto. Es regla de mezcla de G en exceso. Los dos modelos, y acá está toda la deducción, y si quieren ver la deducción, parte de calcular la energía libre de Helmholtz, que para algo sirve, ¿sí?
Y calculando energía libre Helmholtz, igualando, sumando, restando, multiplicando, y tienen que multiplicar bastante, ¿está bien? Lo aplicaron a la ecuación de Schwab-Ledrich-Wurm, ¿está bien? Y obtuvieron dos grandes modelos, ¿está bien? El predicted Schwab-Ledrich-Wurm, que queda con una ecuación de este tipo, ¿está bien? En donde el coeficiente de fugacidad es todo esto, interviene el coeficiente de actividad calculado con UNIFAC, o una derivación de el mismo concepto de regla de mezcla de en exceso, pero en vez de aplicarlo a la ecuación de Schwab-Ledrich-Wurm, la aplicaron sobre la ecuación de Penn-Robinson y aprovecharon en el camino para mejorar el comportamiento de la ecuación de estado de Penn-Robinson para calcular las densidades de líquido o las propiedades de fase líquida. Ese problema es un ajuste en el parámetro del volumen mínimo de la ecuación de Van der Waals y lo llama traslación de volumen. O sea, en realidad es como que ampliar un poco la campana, por eso se llama volumen trasladado. Es el volumen translated Penn-Robinson. ¿Está bien? Acá está un breve resumen de los estados de referencia. Tiene toda una complejidad. Y en cualquier caso, a ver si yo se las doy directo. Esto es el cálculo de coeficiente de fugacidad con la ecuación de Penn-Robinson, volumen translated Penn-Robinson, en donde agrega a todos los parámetros A, B, C, etcétera, etcétera, para poder calcularlo, agrega un término de logaritmo de gamma. Teniendo el término logaritmo de gamma, metido dentro del coeficiente de actividad, metido dentro del coeficiente de fugacidad, me permite encontrar una ecuación de estado con una regla de mezcla de G en exceso. Resumiendo, yo tengo fugacidad y coeficiente de fugacidad. Y los coeficientes de fugacidad yo los encuentro con una ecuación de estado. Y cuando uso una ecuación de estado, una ecuación analítica de estado, como Schwab-Ledrich-Wurm o Penn-Robinson, voy a usarlo con una regla de mezcla de Van der Waals. Una simple combinación, una combinación de la composición y los parámetros de la sustancia pura. Por el otro lado, yo tengo las actividades y los coeficientes de actividades. Los coeficientes de actividad yo los calculo con modelos de coeficiente de actividad. Con un modelo de coeficiente de actividad, para sustancias orgánicas en general, NRTL o UNIFAC, son los valores, son las ecuaciones, los modelos preferidos, ¿sí? Me permite encontrar los coeficientes de actividad. Y en el medio, lo más nuevo es combinar ambos mundos, irme para el lado de la ecuación de estado y procurar una ecuación de estado con una regla de mezcla de G en exceso, que significa que incorpora la ecuación de estado a la regla de mezcla, incorpora valores de coeficiente de actividad. Incorpora los valores de una ecuación como la de UNIFAC. Los dos modelos, en el caso de ecuaciones de estado, son Predicted Schwab-Ledrich-Wurm, una combinación de Schwab-Ledrich-Wurm con un modelo como UNIFAC, o Volumen Translated Penn-Robinson, que es una combinación de Penn-Robinson con los coeficientes de actividad de UNIFAC. Vaya que era el lío, o sea, es mucho bla bla. Es mucho bla bla, o sea, y poca. Esta parte, o sea, demostré bastante, esta parte no la demuestro, porque ustedes ven que cada demostración son hoja y hoja y hoja. O sea, globalmente, mi objetivo en la materia es que entiendan que existen, para qué se usan o cuándo se usan, y sus limitaciones, y cómo usarlo en algún ejercicio concreto, pero esa utilización vamos a usar funciones ya programadas en MATCAD
en donde todo lo que tenemos que hacer es, la función está programada, tengo que buscar los parámetros para una mezcla en concreto, y buscar la mezcla en concreto, busco parámetros, invoco la función, y me interesa saber qué logro, qué puedo hacer con esa función. Bien, todo esto eran modelos de coeficiente de actividad. Bueno,